Buen día, grupo. Bueno, hoy no está dicho, entonces a ver, le empieza el programa. ¿Qué tal, gente en Bahía Chapá? Bienvenido a Payaso. Perdón. Este es un lugar que hace bastante tiempo nos llama la atención. En muchos recorridos vimos a lo lejos un sector así de varias antenas, ¿verdad? Acá está. Llegamos a ese lugar, que a lo lejos se veía algo chico, ¿verdad? Entonces nos llamó la atención y dijimos, tenemos que llegar a la estación terrena de Areguá. Acá está, llegamos. Vaya, pa, casi me olvidé. ¿Se dieron cuenta que flaco está Gus? Le hicimos bajar de peso. Ya era hora. No está todo el equipo. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Gus, que hoy no pudo estar. Y vamos ingresando. ¿Yami? ¿Por acá? Enorme, ¿verdad? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Gusto saludarles. Por fin llegamos a este lugar. Hace mucho queríamos venir. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, si se presentan, ahí está la cámara, si se van presentando, por favor. Yo soy Gabriel Estigarribia, operador de turno aquí de la estación en este momento. Yo soy Marisa Quiñones, soy la secretaria del departamento. Yo soy Graciela Quiñones de Brizuela, soy la secretaria acá. Me encargo de los personales, el manejo del personal y bienvenido, cualquier cosa a las órdenes. Bueno, queremos iniciar el recorrido, ¿verdad? Por esta estación terrena de Areguá, que hace mucho nos venía llamando la atención. Y dijimos, queremos llegar a ese lugar, queremos saber si hay gente ahí, si se trabaja. O sea, no teníamos mucha información del lugar y siempre llamaba la atención a lo lejos. Por el tamaño de las antenas, por sobre todo. Y bueno, voy a, en primer lugar, lo que acá estamos viendo es un poco el inicio y el avance de las telecomunicaciones en el Paraguay, Sí. Inicialmente, para después explicarles lo que es la estación terrena. Como ven acá, ¿verdad? Que en el año 1864 se establece la primera comunicación telegráfica en aquella época con ese tipo de equipo de aquel entonces, ¿verdad? Y fue entre billete de Asunción, como dice ahí. Por eso el 16 de octubre es el Día de las Comunicaciones. Exactamente, exactamente. Es el día de mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Sí, el qué 16 de bien, octubre. Qué bien, qué bien. Y ahí va pasando. Después ya aparece, ya siendo el presidente general Bernardino Caballero, dice en 1884, ya la instalación del teléfono número 1, que es como se ve ahí ese tipo de teléfono en aquel entonces. Sí. Y vamos avanzando en el año 1885, ya aparece el tendido, el cableado para las comunicaciones telefónicas, va avanzando. En el año 1948 nace Antelco, Administración Nacional de Telecomunicaciones, que era la institución que manejaba el tema de las telecomunicaciones en el Paraguay. En el año 61 aparece la primera comunicación telefónica entre Paraguay y España.
Ahí ya salimos al mundo. Ahí ya salimos un poco en 1961. Tenemos una cabina telefónica de aquel entonces que con una moneda te habilitaba. Y después yo recuerdo las cabinas Antelco con cables que se sacaba un cable y se colocaba, se iba haciendo con clavijas. Con clavijas, Sí, ¿verdad? ahí se hacía la interconexión así en las centrales telefónicas. Seguimos en el año 65, donde aparece Canal 9, donde El primer canal de televisión del Paraguay. Del Paraguay, blanco y negro, con ese tipo de monitores en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Y en el año 1978, 4 de mayo de 1978, se inaugura la estación terrena de Areguá. Estación terrena de Areguá de comunicaciones vía satélite. En los Estados Unidos está una organización que se denominaba Intelsat, Internacional Comunicaciones por Satélite, que era el consorcio que reunía a todos los países que querían este tipo de servicio. Paraguay hizo un convenio con el gobierno del Japón y accedió a ese tipo de servicio, que realmente es estación terrena de comunicaciones vía satélite. Ese es el nombre, oficial. ¿Por qué vía satélite? Porque el satélite era el que permitía era el nexo de las comunicaciones. Por ejemplo, así graficando a grandes rasgos, una persona quería hablar a los Estados Unidos a través del Departamento Internacional de Antelco, marcaba el código de ese país, el número del abonado, esa llamada tenía que necesariamente venir acá por los equipos que están acá. A través de la antena va al satélite. El satélite es un aparato que está en el espacio a 36.000 kilómetros de la Tierra. Recibía esa señal y volvía a transmitir a la estación terrena, en este caso de Estados Unidos, y ahí al abonado, ¿verdad? Hacía el papel de enlace. Pero eso se realizaba en milésimas de segundo. Entonces, por eso era la importancia de este tipo de servicio, ¿verdad? Que posibilitó un gran desarrollo para el país, porque las telecomunicaciones son muy importantes. Ahora, un detalle que vale la pena mencionar es, ¿verdad?, ¿por qué la estación terrena está aquí en Areguá, en este lugar, y no está en otro, ¿verdad? Y esta organización exige, ¿verdad?, una serie de condiciones naturales para donde tenga que estar ubicada la estación terrena. Uno de ellos es que no tiene que estar más de 50 kilómetros de la capital de ese país. En este caso Areguá está a 28 kilómetros, cumple ese requisito. Otro requisito es que tiene que estar alejado de todo tipo de ruido, por ejemplo, fábrica, mucho tráfico. Hasta ahora ustedes se dan cuenta que el lugar es muy tranquilo. Por eso se eligió este lugar. Y también otro detalle es que tiene que tener la estación terrena como un espejo a un lago o a alguna laguna, porque el agua absorbe el ruido terrestre de la señal y hace que esas señales sean más nítidas. Ahí se utiliza el lago. Por eso acá tenemos enfrente el lago de Pacaray. Y ahora vamos pasando ya. Y ahora vamos pasando a la sala de equipo propiamente dicho, ¿verdad? Mira lo que es. Donde acá hay equipos de la antena, hay equipos transmisores, hay equipos receptores, está la parte de múltiples. Todos tienen una función diferente, pero que dan el resultado final del rápido acceso en materia de telecomunicaciones a cualquier país del mundo. En aquella época, solamente por esta vía se podía también recibir y transmitir programas de televisión. Solamente por esta vía. Bueno, el avance de la tecnología actualmente posibilita que cada canal tenga su propio equipo, su propio satélite inclusive. Y esta era la consola de televisión. A través de esta consola, a través de estos monitores y a través de ese teléfono nosotros coordinábamos con las estaciones terrenas de otros países, ya sea para recibir un programa o para transmitir. Pero solamente por acá y por esta antena podíamos recibir. El satélite posibilitaba dos canales de televisión. Entonces, por uno de ellos se podía transmitir, por otro recibir, ¿verdad? Y se coordinaba con esta organización que es Intelsat y con los países, pero solamente por esta vía. Se dice que en esta estación terrena se llegó a ver algún mundial de fútbol. Sí, evidentemente desde el año 78, todos los eventos más importantes, mundiales, ¿verdad?
cuando se elegía un nuevo papa o la asunción de un presidente. Todo se transmitía desde Todo acá. se transmitía de acá, ¿verdad? Previa coordinación, por supuesto. Y de Previa acá coordinación. se iba al canal 9, por ejemplo, la Sí, transmisión. de aquí, acá nosotros monitoreamos tanto vídeo, audio, todo, y pasábamos a un centro de televisión, ITMC se llama, que está allá en Ciudad Nueva, barrio Ciudad Nueva, y de ahí se pasaba a los canales. De ahí se pasaba, en este caso, por dar un ejemplo, Canal 9, por llamarle así, ¿verdad? Y ese era el proceso. Y también, si se iba a transmitir el mismo trayecto, pero para transmitir, para salir afuera. Estos equipos, si bien forman parte ya de un museo, estos equipos están funcionando todavía, o sea, se puede prender y apagar. Exactamente. Realmente estos eran equipos japoneses, porque la NEC y la Melco fueron las empresas japonesas que montaron esto, ¿verdad? Y trajeron los equipos, ¿verdad? Los japoneses dieron 10 años de vida a los equipos. Sin embargo, estos funcionaron 20 años. Después de 20 años recién se cambió, porque todos estos equipos utilizaban la tecnología analógica. Sí. Luego el avance de la tecnología posibilitó pasar a la tecnología digital, que está la otra parte. Se montó un edificio nuevo con equipos nuevos, ¿verdad? Pero que utilizaban la tecnología digital, ¿verdad? Estos equipos dejaron de funcionar, digamos, sin que se descompongan, ¿verdad? Funcionando, se apagaron los equipos. apagaron los equipos, ¿verdad? De hecho, se puede prender, ¿verdad? Y realmente están funcionando la mayoría de ellos, ¿verdad? Un retroproyector. Sí, este era el primer retroproyector. Había una sala de conferencias, ¿verdad? Y este era un retroproyector donde de repente se recibía la señal y se podía ver ahí cuando había una visita. Por ejemplo, hubo veces que el presidente de la República vino a ver acá, el presidente Stroessner, o el presidente de la empresa, en ese caso era el coronel Feliciano Duarte. Sí. De repente venía para algún evento específico, entonces Venían a ver acá. venían a ver acá, ¿verdad? A través de ese a través de retroproyector. esto, ¿verdad? A través de este era el primer retroproyector que se tuvo, que vino con todo el primer montaje acá de la estación terrena. No, este es el inicio de la televisión en Paraguay. Y prácticamente el inicio oficial, ¿verdad? Y gracias a esto empezó todo el avance, ¿verdad? Porque las comunicaciones con el mundo exterior posibilita aprender y adecuarse o adaptarse, ¿verdad? Seguimos recorriendo, Sí. si nos vas explicando todo lo que tenemos acá por Correcto. delante. Este es un teletipo. Las comunicaciones, cuando se tenía que hacer por escrito en aquel entonces, se utilizaba este teletipo. Era como una máquina de escribir, con la diferencia de que lo que se escribía se grababa en esta cinta, ¿verdad? Sí. En esta cinta se grababa. Tanto si se iba a recibir una comunicación, una confirmación de algún evento, entonces se recibía por esto. Y si queríamos enviar a otra institución también, o a otro país también, a través de esto, ¿verdad? Acá tenemos el control de la antena. Esta antena que después, si pueden visualizar, está afuera, pesa 290 toneladas y tiene dos movimientos la antena. Uno se denomina el de azimut, se le llama, ¿verdad? Que es un movimiento así de base, Sí. tiene rieles, y el otro es de elevación, que es que puede moverse realmente la parabólica, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque el satélite ustedes saben que la Tierra se mueve, Sí. y el satélite está diseñado para tener el mismo movimiento de la Tierra. Entonces, en la medida que la Tierra se mueve, el satélite se mueve, y el satélite envía su posición a través de señales eléctricas a esta antena. Sí. Y automáticamente, tiene motores automáticos, recibe esas señales eléctricas, la antena también se va moviendo y le va rastreando al satélite. De forma para que automática se van automático, buscando. se van buscando, porque evidentemente siempre tienen que estar enlazados, ¿verdad? Para que la comunicación esté siempre en todo momento, ¿verdad? Y esto es el control de la antena en forma automática, pero también tiene un control manual para cuando haya fallado la parte automática. Esta es la parte de meteorología, donde
el personal de la estación terrena no necesita salir afuera para ver si se aproxima un mal tiempo, una tormenta. Inclusive queda registrado la intensidad de la lluvia, la intensidad del viento, como para tener una estadística y tomar precauciones para el resguardo de los equipos. Acá tenemos la visualización de los transmisores en aquel entonces. Rápidamente, si por ejemplo un transmisor tiene algún problema, entonces evidentemente acá ya se visualiza rápidamente, como también cuál de los transmisores está funcionando, ¿verdad? Es un chequeo, es un primer chequeo visual. Estas son las portadoras de transmisión que teníamos, y estas eran las portadoras con los equipos, con los países que teníamos enlace directo, ¿verdad? Entonces, si una de las estaciones terrenas de estos equipos, de estos países, tenía un problema, rápidamente acá nosotros teníamos una alarma y ya veíamos qué problema estaba teniendo, entonces le reclamábamos rápidamente, le avisábamos a esa estación terrena, ¿verdad? Porque cuando hay algún problema se corta el tráfico, no hay comunicación, y entonces eso es pérdida de plata para la empresa. Estados Unidos y Perú. Estados Unidos, Perú, Perú, ¿verdad? Perú, tenemos tenemos Argentina, Francia. acá tenemos Francia, y todavía acá teníamos Panamá, Alemania, Italia, Suiza, Inglaterra, ahí sucesivamente. Con todos estos países estábamos conectados. Estábamos conectados forma directa, así como cualquier ciudad del interior, ¿verdad? Y permanentemente estábamos en contacto. Este era el panel de alarma. Como ustedes ven, hay un montón de equipos, pero cuando un equipo falla, rápidamente suena una alarma y suena acá, a través de esta luz se indica cuál de los equipos está con algún problema. Eso es para que los técnicos rápidamente identifiquen cuál de los equipos están con problemas y rápidamente se pueda ir a buscar la solución. Esta es la parte de multiplex, las interconexiones, los cableados que existían para las comunicaciones con los distintos países. Los paneles de cada país están ahí bien distribuidos. Esta es la parte del equipo del receptor, la parte de recepción. Estas son todas las guías de onda. Todos los equipos están interconectados a esta guía de onda, ¿verdad? Que va a la antena. Nosotros estamos debajo mismo de la antena, de la primera antena que les había mencionado. Acá tenemos los transmisores de aquella época. Estos eran los equipos transmisores. Transmisores para comunicaciones, este era el transmisor para televisión. Un transmisor exclusivo para la parte de televisión. Cuando se va a transmitir algo, entonces se prendía ese equipo durante el tiempo que duraba la transmisión, ¿verdad? Se grababa en este tipo, los programas se grababan, por ejemplo, en este tipo de cassette en aquel entonces, ¿verdad? Alguien seguro se va a acordar de estos cassettes. Sí, seguro. África salvaje. El planeta Tierra. Mirá, el mundo en que vivimos. Los insectos. Ese programa está acá, en este caso. Y hoy, por WhatsApp nos pasamos un link. Así mismo. Que está en YouTube y tenemos todo. Ahí ya enseguida enlazas. Mira, pues Miss Brasil 83, 11 de junio de 1983. Así que si quieren ver, muchachos, la elección de Miss Brasil del 83 está acá. Increíble. Miss Mundo 1982 en Londres. ¿Qué historia que hay acá? Hay mucha historia, sinceramente hay. Monitor a color, este ya era un monitor a color. Ese ya era a color. Este ya era posterior, era un monitor a color. Y tenemos también los equipos que son allá, son aire acondicionado, porque acá siempre se tenía que mantener una temperatura entre 16 y 17 grados, porque los equipos son muy sensibles y con el calor se recalientan y empiezan a fallar. Esos aires también son de la época. De la época, son de la época. Algunos, el de allá, el último que estamos escuchando el ruido, funciona. Estos ya no están funcionando, ¿verdad? Pero a nosotros estamos con el aire acondicionado de la época. De la época.
Estos eran desde el inicio de que fueron instalados. 1977. Sí. Se montó en el 77 y como les expliqué hace rato, la inauguración fue en el 78. Desde esa época está. Tenemos acá en esta sala 4 de ellos, ¿verdad? Que mantienen esa temperatura en todo momento. Que mantenían al menos, ahora no. Cariñito mío, por Dios, ¿dónde estará? Cariñito. Acá está un monitor a color del año 1977. Estamos hablando de monitores bastante pesados. Sí, pesado. Ahora ya con el plasma ya. Sí. Estas son las llaves de la parte de alimentación. Esta es la parte de laboratorios. El sistema analógico, como es un sistema era un sistema muy preciso. De repente, Sí. cuando un equipo salía de su nivel o se fallaba, se utilizaba estos equipos de ajustes, de medición. Y ahí se demostraba un poco la capacidad de los técnicos, que debían ser muy finos, muy precisos para ajustar otra vez. Todos estos equipos eran para realmente poner en regla los equipos, para modificar, a veces cuando se va a cambiar de frecuencia, se va a ampliar un ancho de banda, o un equipo para que se utilizaba estos equipos. Distinto a la tecnología digital, que sabemos bien que en la actualidad se cambia una plaqueta por otra nomás y ya se soluciona, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era de esta manera el trabajo de mantenimiento. Y acá tenemos la parte de atrás de las Sí. placas. La parte de atrás del equipo ese que tenemos ahí, que es... Mira la cantidad de cableado. Sí. ¿Y en cuánto tiempo se terminó de armar esta estación? La verdad que Creo no que habrá llegó- sido sencillo armar esto. Creo que llevó algo así como un año el montaje total. Y el lugar se construyó en base a lo que iba a ser la estación terrena. Sí, se eligió este lugar y se preparó. Y el plano Se para pre- la construcción fue exactamente para Correcto. ubicar todos estos equipos. Correcto, exactamente. Así que creo que el diseño, me imagino que habrá venido del Japón, ¿verdad? Porque fueron las empresas que fueron contratadas. Acá termina el recorrido de lo que Acá es. tenemos después ya la parte de energía. Sí. La parte de energía. Salimos ya de la sala de control, sería. La ¿verdad? sala de control y pasamos a la sala de alimentación. La sala de alimentación, todos los equipos y toda la estación terrena se maneja en base a la energía eléctrica. La energía eléctrica proveída por la ANDE. Ahí afuera tenemos una subestática, ¿verdad? Porque acá viene una... ¿Cómo pasó hacia allá? Sí. Viene una energía de alta potencia y la subestática que tenemos afuera posibilita transformar en 220, 110 volts, dependiendo de cada equipo, ¿verdad? Todo esto en base trabaja con la energía de la ANDE, pero cuando de repente se corta la energía de la ANDE, tenemos estos dos generadores que ya son un poco nuevos, ¿verdad? Los iniciales fueron equipos mucho más grandes, motores mucho más grandes, Sí. que funcionan a gasoil y proporcionan la misma energía que da la ANDE para todos los equipos. Si en este momento, por ejemplo, hay un corte de energía, automáticamente entra a operar uno de estos generadores. En este caso está preparado para que trabaje el generador número 1. Automáticamente entra a trabajar y proporciona, alimenta a todos los equipos sin problema, de manera que no haya ninguna interrupción en el funcionamiento del equipo por falta de energía. Y acá se atendía, ¿verdad?, las 24 horas del día, los 365 días del año. Hacíamos turnos diurnos y nocturnos, ¿verdad?, porque las comunicaciones No pueden parar. no pueden parar, ocurre en cualquier momento. Esto, o sea, en forma automática
Y cuando vuelve a traer la energía de la Ande, automáticamente para esto y entra otra vez. Pero también se puede hacer en forma manual. Nosotros operábamos de repente ante la proximidad de alguna tormenta por una cuestión de resguardo, ante las descargas que pueden existir, entonces en forma manual cortábamos la energía de la Ande y activábamos esto, ¿verdad? Y al pasar el mal tiempo, normalizábamos con la red de Ande. Eso hasta ahora se está haciendo. Eso hasta ahora se está haciendo. A mi lado, tu ausencia me matará. Póngase. Esto es un loto. Empezamos a llover. Justo que decidimos salir, todo nublado. Todo Y lloviendo. justo yo traje champion blanco. Sí, de la lluvia. Qué dieta que soy, Yami. Vamos a tomar tereré nomás ya. Y chao. Tomamos un rato tereré y nos fuimos. ¿Quién es el Yetatore acá? A ver. Yamila, legalmente. A Si ver. hacemos una votación, podemos hacer ahora a un vivo, yo creo que va a ganar Yamila. Yo creo que sos vos, porque desde que él se incorporó al equipo, no viajamos más tanto y empieza a llover. Nunca antes nos pasó, porque antes cuando salíamos a grabar con países estaba nublado y después el sol radiante. Así que la Yeta sos vos. Justo de que decidimos grabar, a viajar, efectivo. Todos tenemos días en donde parece que Yetatore se cruza en nuestro camino. Se nos pincha una rueda, pierde nuestro equipo, queremos tomar tereré y justo se acabó el hielo y tantas otras historias. Pero ahora, la nueva promo de Campesino te trae tantos premios como para decir Opal Yetatore. Llegó la promo millonaria, así que envía ahora mismo Campesino más la hora de fabricación de tu pack al 44405 y gana 1 millón por día, 30 millones y miles de premios directos. Participan todas las variedades de Campesino, así que mientras más campe tomás, más ganás. Campesino, nuestra forma de hacer las cosas. Bueno, en este momento estamos observando en este sector el encendido y apagado de los equipos. Acá se prendía todo, fíjense cómo se va prendiendo todo. Todo prendido. La cámara salimos. ¿En esta? ¿En cuál estamos saliendo? Creo que es ese chico, el chico que está ahí. En esta. Parece, sí, ese. En esa. Acá el control del tráfico, mes a mes se hacía un control de cuántos minutos, cuántos segundos una estación terrena perdía el tráfico. Y acá en esa época era muy estricto, le teníamos acá al jefe de planta, el ingeniero Delgado, que vivía luego acá. Y la verdad que el trabajo era muy exigente y Areguá siempre, la estación de Areguá siempre calificaba entre las mejores cada mes en prácticamente casi nula pérdida de tráfico. Si era muy poco en segundos y generalmente no era por negligencia acá de la estación terrena de Areguá. Entonces, en ese sentido, había una alta calificación para los técnicos de la estación terrena. Me fueron también orientados por expertos japoneses. Los técnicos iban al Japón a capacitarse y también durante varios años tuvieron acá expertos japoneses para capacitar y para orientar a los técnicos paraguayos. Un trabajo minucioso. Muy minucioso, muy detallista, muy profesional por calificarme. Bueno, y las anécdotas en esta estación terrena son varias. Sí. Y hablamos de otra, Javier, una anécdota futbolística. Sí, hay una que ocurrió y que hace poco nos comentó el encargado, uno de los técnicos aquí de la parte de transmisión de los equipos transmisores propiamente dicho, ¿verdad? Había un partido en Rusia, creo que la selección juvenil paraguaya, ¿verdad? En Rusia, y todo el mundo estaba expectante, ¿verdad? de ese partido. Inclusive las autoridades, creo que del gobierno y del Antelco se colocaron en un lugar para ver el partido, ¿verdad? En Asunción. Y acá todos expectantes porque el partido de fútbol nos gusta a todos, ¿verdad? Y más que en esa época íbamos a recibir en directo. El técnico preparó todo el equipo, ajustó todos los niveles, contactó todo dejó en orden y tuvo una urgencia
y se retiró un poco antes del partido, Sí. del inicio del partido, se retiró porque tuvo una urgencia familiar. Y posteriormente había sido que uno de los soldaditos, porque acá había guardias de soldados, ¿verdad? También vino para querer ver el partido, ¿verdad? Sí. Y el salón auditorio, que no era tan grande, que estaba al otro lado, estaba lleno. Entonces le dijeron, para que venga aquí a la sala de equipo para ver. Y el soldadito dice que vino y justo se paró en este lugar, cosa que después nomás ya se identificó, y se recostó con una de las piernas así, y movió una de estas llaves que está acá. Movió una de estas llaves acá, y todo el mundo expectante por el partido, nadie miró más hacia atrás, nada. Lo que sí que cuando empezó el partido desapareció la señal. Desapareció la señal. Murió la señal y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la llamada de los superiores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la señal? Y la presión era muy fuerte, se sentía mucho la presión, ¿verdad? Por el profesionalismo que existía en ese momento, ¿verdad? Y porque todo el país estaba pendiente, ¿verdad? Se le tuvo que volver a llamar al técnico que se fue. Él vino, hizo el seguimiento y encontró que una de las llaves aquí saltaron, ¿verdad? ¿Y cómo pudo haber sido eso, verdad? Porque había sido el soldadito sin querer, con el pie al recostarse por esta parte, tuvo que mover, ¿verdad? Y se perdió algo así como media hora del partido, ¿verdad? Y ¿qué vamos a hacer? Ahí quedó, ¿verdad? Y puteada de por medio, me imagino. Una de estas llaves que se toque. Bueno, por eso este lugar era bastante delicado, ¿verdad? Por eso estaban solamente las personas encargadas acá. Sí. Y ustedes sabían perfectamente qué se podía y qué no. Claro, así mismo. Los técnicos eran muy calificados, muy profesionales, ¿verdad? Y por suerte. Por eso es que el rendimiento de la estación terrenal de Areguá siempre fue óptimo. Pues se medía mes a mes y fue muy óptima gracias a esa profesionalidad. Y el soldadito nunca más ingresó a este lugar a ver partido. Por supuesto, por supuesto. Y me haces llorar, y me haces llorar, y me haces llorar. Bueno, y ahora queremos subir Sí, a la antena. ¿Podemos? Sí, sí, podemos. Ahí se ven los rieles que le dije, que posibilitaba los movimientos que podía tener. De forma automática se Forma movía. automática se movía. Tiene esa posibilidad. En aquella época, Paraguay contaba con esta tecnología. ¿Qué otro país contaba con una estación terrena? Leía Argentina. Argentina y prácticamente casi todo ya. Nosotros, Paraguay fue uno de los últimos ya, porque teníamos ya con Perú, tenía Argentina, Brasil, Uruguay, Sí. todos esos países ya tenían. ¿Esto funcionó hasta qué año? La estación terrena. Y la estación terrena después pasó el 98 y prácticamente 20 años después ya dejó de funcionar. Allí tengo la fecha exacta, te voy a pasar. Porque ahora ya, esto ya no se usa las comunicaciones vía satélite. Sí. El nexo, ¿verdad? Porque el espacio satelital es muy caro, entonces ahora todas las comunicaciones internacionales las hacen por fibra óptica. Aquí tenemos una placa. Sí. De la antena esta, ¿verdad? El De esta diámetro, antena. 32 metros, el peso, 290 toneladas, la frecuencia en la cual se transmitía, en la cual se recibía en ese rango, el movimiento que puede tener ahí la base que le dije, el de azimut, Sí. que se llama, son 180 grados, y el de elevación, ¿verdad? Que es la 3 grados. que puedan hasta 90 grados puede moverse la parabólica exactamente.
77 se ubicó este, noviembre Sí. del 77. De Mitsubishi de Japón. Sí. Allá arriba tenía los motores que recibían las señales eléctricas del satélite para poder estar rastreándolo de forma permanente. Enorme. Este enorme. 290 toneladas. 290 toneladas. ¿Vamos a subir un poco más? Sí, sí, claro que sí. Enorme estructura. Y las personas pueden venir a visitar la estación terrena, eso también queremos saber para hacerle la invitación a la Sí. gente. Está abierto al público. Esto El es museo al está abierto. público, todos los días y el acceso es gratuito. Solo hay que solicitar un permiso, ¿verdad? A través del correo que tiene acá el museo y sin problema. Nosotros estamos aquí todos los días, de lunes a lunes, y le atendemos a la gente. Principalmente lo que vienen muchos son los estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes, tanto de la escuela como de los colegios, ¿verdad? Así que está abierto al público. Están todos bienvenidos. Sí. ¿Subimos más? ¿Podemos subir más? Sí. Ya visualizamos el lago. Vamos a subir uno más. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué tal? Uno más. Uno más. Con ese lado, porque esto vino todo así por partes. Y acá ya pueden observar el lago de Pacaraí. Así que comentamos de vuelta lo que es la ubicación, ¿verdad? La estación terrena. Debería estar en una zona alta Sí. y cerca de agua. Tiene que tener como una especie de Por un eso esta espejo ubicación. enfrente al agua, cuando da un lago, alguna laguna en este caso. Ahora ahí le tenemos al lago de Pacaraí, porque el agua absorbe el ruido terrestre y hace que las señales sean más nítidas, lleguen más nítidas y salgan más limpias, por llamarlas así. Entonces, a eso se debe que la ubicación de la estación terrena. Bueno, queremos agradecerte, Javier, por este recorrido y por supuesto hacer extensa la invitación a todas las personas que quieran venir a conocer este museo, ¿verdad? De la estación terrena aquí en Areguá. Sí. Pero nosotros estamos muy contentos, nos pone muy contentos cuando nos visitan, porque este es un lugar, es un símbolo de las telecomunicaciones en el Paraguay. Totalmente. Produjo un gran desarrollo para el país. Y bueno, estamos para atenderles a la gente. Agradezco al programa Baeza, a vos, Bicho, ¿verdad? A todo tu equipo de producción. Y con tu permiso quiero saludar a todos mis ex compañeros, jubilados ya. Nos solemos encontrar y parte de nuestra vida ya está acá. Muchos años. Sí, Muchos años de trabajo y muchos años. mucho tiempo compartido. Mucho tiempo compartido. Parte de nuestras vidas. Acá tenemos compañeros que han fallecido ya acá siendo
dedicando su vida aquí. Y A esta estación. A esta estación. Y ahí nos solemos encontrar con los que ya se jubilaron. A mí me falta un poco todavía, pero es muy emocionante porque, vuelvo a repetir, la parte de nuestra vida está acá. Gracias, Javier. A vos, gracias, Bicho. Entonces, dedicamos este programa a todas las personas que en algún momento pasaron por la estación terrena y fueron parte de esta estación terrena. Los que están y los que ya nos cuidan desde arriba. Así mismo. ¿Querés YouTube gratis? Ahora en Claro todos los packs de internet desde 1 GB vienen con YouTube gratis. Compra tu pack en www.claro.com.py/packs y convertite en el rey de tu cocina. Es simple, es claro. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero, que estás embrujado de amor por la luna, tenor de los charcos, grotesco trovero. ¿Tiene alguna anécdota, Javier, de esta estación? Bueno, yo tengo una en especial, ¿verdad? No muy agradable para mí, ¿verdad? Porque fue mi primera noche en la sala de equipos como operador y vino una tormenta y se cortó la energía y todavía no tenía mucha práctica y se me prendieron todas las luces ahí, no sabía hacia dónde correr, no sabía dónde salir, que era una madrugada y la verdad que fue un susto tremendo, porque todas las luces ahí prendidas, las alarmas ahí, y mi primera noche fue mi inauguración, por llamarla así, ¿verdad? Y tuve que llamarle a la madrugada, ¿verdad? Al jefe de planta, al ingeniero Delgado, que vivía acá mismo, ¿verdad? Y tuvo que venir con un paraguas ahí a ver qué es lo que pasaba, ¿verdad? Y como era algo que no da gusto hacer como empleado, era molestarle al jefe ante un problema, pero no tuve otra que hacer eso porque no sabía cómo solucionar el problema. Y cuando habla que se prendieron las luces, se prendieron muchas luces. Sí, muchas luces y el sonido de la alarma era fuerte, ¿verdad? Y desesperante cuando uno no sabe cómo solucionar. Bueno, habrán miles de anécdotas en esta estación terrena. Hay muchas, la verdad que hay muchas. Y capaz hay mucha gente que conoce este lugar y mucha gente que no sabe su existencia. Y exactamente es así, porque generalmente la gente que viene a visitar no sabían de esto. Hace poco vino una delegación de Villarrica que yo mismo también le atendí y no sabían que esto existía. No sabían. No sabían que esto existía, que la estación terrena ni lo que... ¿para qué estaba? Y nosotros, por ejemplo, o sea, yo me di cuenta que existía esto porque a lo lejos podías ver un sector de antenas, ¿verdad? Sí. Y ahí nos preguntábamos qué es eso, ¿verdad? Y Santi fue el que identificó, ¿verdad? Que es una estación terrena. Y así empezó nuestra curiosidad. Nuestra curiosidad y nos trajo hasta acá, ¿verdad? Exacto. Algo que se veía muy a lo lejos, ¿verdad? Que ya divisaba que era algo muy grande porque a lo lejos se observaba muy bien, ¿verdad? Sí, esa característica tiene, ¿verdad? Que se observa desde lejos, ¿verdad? Pero es muy cierto, hasta ahora mucha gente no conoce la existencia de esta estación terrena y fundamentalmente para qué era la estación terrena, para qué servía, ¿verdad? Así que creo que después de este programa mucha gente que aún no vinieron van a conocer, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor quieren venir después. Bueno, vengan, súbanse a este sector y quédense con esa vista del lado del Pacaraí. Por eso de día
tu fealdad ocultas y de noche cantas tu melancolía y suena tu canto. Bueno, muchas gracias Javier por este recorrido. Llegó el momento de despedirnos, así que apagamos todo y nos vamos. Chau. En franca porfía, tus coplas son vanas, como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión.